Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un día después del anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles del 10% a Ecuador, autoridades del gobierno y representantes del gremio empresarial se reunieron para definir acciones en favor de la competitividad de los productos nacionales en el exterior. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora Iván Montaneda, exministro de Producción, y también el doctor Jorge Altamirano, experto económico y docente de la UIDE. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos en este espacio. Les saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Vamos a iniciar un poco revisando si es posible evaluar desde ya las afectaciones que vamos a tener con este arancel del 10% para todos nuestros productos, siendo Estados Unidos nuestro principal socio económico. Iván Montaneda, esa pregunta va inicialmente para usted. Gracias, buenas tardes y un saludo para todos. Definitivamente ha sido una decisión poco esperada, aunque se habían hecho anuncios. Esta decisión del gobierno americano, del presidente Trump, de poner tarifas o aranceles a muchos países alrededor del mundo. Esto va a generar una nueva dinámica comercial y económica mundial, definitivamente. Todavía los alcances no se los puede cuantificar, pueden ser devastadores para muchas economías, definitivamente, y regresamos a una época del proteccionismo, el cual el Ecuador salió por allá en los años 70, 80, hoy está siendo aplicada por Estados Unidos. No sabemos si esta decisión pudiese convertirse en un disparo en el pie para la propia economía americana. Definitivamente, pero en el caso particular nuestro del Ecuador, contemplando lo que representa Estados Unidos como uno de nuestros principales aliados comerciales estratégicos por muchísimos años, hoy estamos enfrentando una decisión de un arancel del 10% hacia nuestros productos de exportación. Esto definitivamente va a cambiar también la dinámica nuestra, el comercio bilateral entre nuestros dos países. No creo que el análisis es tan simple en saber si se gana o si se pierde, o si nuestras competencias, países, tienen mayor o menor arancel que el Ecuador en muchos de nuestros productos, principalmente en el cacao, que es el producto en el cual nosotros nos desenvolvemos, y es uno de los principales productos de la canasta exportadora hoy del país. Es el segundo producto de exportación no petrolera al Ecuador. Recuerdo que solo el cacao generó sobre los 3.600 millones de dólares a la economía, y este año estimo que será incluso un poco más de ese valor. Y de este monto cerca del 25-30% accede al mercado norteamericano. Entonces estamos hablando de un impacto muy fuerte también para las industrias y para los procesadores de cacao en Estados Unidos. Y justamente esos productos que nosotros exportábamos con el 0%, y lo digo ya exportábamos porque esta medida además es inmediata, inicia ya este fin de semana, este sábado, la del base del 10%, ¿no? En ese caso, los productos más afectados son el banano también, el camarón también, que teníamos con el 0% de aranceles. Mira, todos los productos van a ser afectados definitivamente. Más allá, repito, de que por ejemplo, en cacao, hablemos de Perú. Perú tiene un 10% de arancel, igual que el Ecuador, un 10%. Pero tiene un tratado de libre comercio. Sí, ellos tienen tratado de libre comercio, nosotros no lo tenemos. África, Costa de Marfil, el principal productor de cacao en el mundo, tiene un 21% de aranceles, mientras nosotros el 10%. Entonces, si se ve con una simplicidad de que estamos ganando, es muy complejo decirlo así. Yo creo que lo voy a plantear en tres etapas. Primero, creo que es loable y realmente reconocible que el gobierno del presidente Noboa continúe y que
siga en una senda de una consolidación de una relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Eso siempre será beneficioso y lo hemos dicho siempre aquello, es decir, que el Ecuador logre esa consolidación. Hoy no estamos en un acuerdo comercial, en un TLC, que lo tuvimos en el 2005 y que lamentablemente no lo pudimos concretar por muchas razones, y que luego la política también devastó muchos de esta integración que hoy el Ecuador necesita con el mundo. Hoy ha quedado evidenciado definitivamente que la política de unión con mercados altamente eficientes, lo que yo llamo socios premium, es decir, aquellos socios estratégicos comercialmente hablando que nos generan muchísimos espacios sin cargas arancelarias a nuestros productos que afectan la competitividad. Hoy, por ejemplo, Perú en cacao tiene un TLC, están al igual que nosotros, porque los dos productos no pagan arancel, pero los dos pagamos el 10%. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que desde la parte política en estos momentos, el Ecuador debe continuar este acercamiento para tratar de afinar y de buscar las empatías necesarias ante una administración, obviamente, americana que está tomando decisiones inesperadas y que está golpeando muy fuertemente a socios muy grandes como es la Unión Europea, como es China, no se diga pues de países pequeños relativamente como lo es el Ecuador, que también vamos a tener afectaciones de muchos sentidos, ya que va a haber afectaciones globales, macroeconómicas, una inflación que se espera se dispare en Estados Unidos, y hablando de inflación, el poder adquisitivo de los consumidores, que al final creo que es importante, compran camarón. Iván, sí, y creo que es importante también tomar en cuenta lo que acaba de decir también para darle paso a Jorge Altamirano, que nos está también en la conexión. El gobierno y los representantes del gremio empresarial se han reunido, como habíamos dicho, para definir acciones en favor de la competitividad. Pero ¿qué implica estas nuevas acciones? ¿Implica una nueva dinámica en el comercio hacia afuera? ¿Implica quizá el mirar a otras latitudes con nuestros productos? ¿Qué implica esta definición de nuevas acciones en favor de la competitividad, Jorge? Buenas noches, sí. En verdad, he estado escuchando hoy cuáles han sido las declaraciones de los principales líderes del mundo y hemos podido escuchar por lo menos a 12 de los países, las economías más grandes, más fuertes, y todos coinciden en que deben tomarse medidas para poder mitigar estos aranceles. El consenso es que hay mucha preocupación, no entienden cómo un socio que tradicionalmente ha sido muy amigable con la Unión Europea, por ejemplo, y con otros países, en este momento tome estas medidas. Y entonces estamos escuchando un discurso en el que con prudencia, claro, con diplomacia, pero al mismo tiempo con firmeza, se indica que se van a tomar medidas y que muchas de estas medidas pues serán medidas en la misma línea, cosa que obviamente el Ecuador no puede hacer, es decir, la Unión Europea o países como Canadá y China pueden ellos responder con aranceles similares o en la misma línea, mientras que países como el Ecuador en Latinoamérica, que tenemos una gran dependencia de Estados Unidos, pues no podríamos tener esa misma posición y tenemos que simplemente esperar o estar expectantes de lo que vaya a suceder y, como bien decía pues Iván Montaneda hace unos momentos, mejorar, fortalecer estas relaciones que tenemos con Estados Unidos, porque es un socio muy importante con quien pues hemos tenido un crecimiento muy importante en exportaciones del 2023 al 2024, un crecimiento del 16%. Y es necesario que eso se sostenga por ahora y evidentemente buscar caminos que permitan que estas decisiones del presidente Trump, que no sabemos, un día dice una cosa, al siguiente podría ser otra, la próxima semana dirá que ya no van a hacer los aranceles o luego dirá que van a hacer el doble. Entonces, una declaración, un paso en falso, pues podría ser que el presidente Trump, que sabemos es muy histriónico y que toma a veces decisiones que pocas personas logran comprenderlo a veces en su magnitud. Como se decía, incluso estas decisiones podrían ser un disparo al pie, ¿no? Podría esto generar incluso recesión, según se ha escuchado en los mismos Estados Unidos,
con lo cual incluso Ecuador se vería afectado, porque si hay una recesión, se produce inflación en este país, la Reserva Federal podría, para buscar bajar la inflación, subir los intereses, y eso nos afecta directamente porque sería más caro el financiamiento externo. Entonces, pero precisamente no solamente se trata de los aranceles, sino de consecuencias que están relacionadas con los mismos. Pero precisamente con esta falta de claridad en los mensajes que pueda emitir Donald Trump, ¿no es quizá prudente ir tomando otro tipo de iniciativas que sean quizá más creativas que el solo esperar en Estados Unidos? Quizá de momento también abrirse otro tipo de fuentes, Iván. No, definitivamente sí. Jorge, está bien. Perdón, sigue. Vamos a los dos, está bien. Jorge, vamos. Yo creo que el Ecuador viene desde hace algunos años con una política pública, desde mi punto de vista, acertada y adecuada, que es integrarlo al Ecuador a los diferentes mercados internacionales. Somos un país de naturaleza exportadora, productora, agroindustrial, también textil. Hay muchísimos sectores diversificados y tenemos sectores de alto crecimiento en ese sentido. Pero para que estos sectores tengan oportunidades y mercados, se necesita de esta integración en la globalización mundial a través de acuerdos o tratados de comercio que lo tienen muchos países y que el Ecuador ha venido remando en los últimos años contracorriente y que actualmente hemos logrado ya de alguna forma posicionarnos en muchos mercados con acuerdos que facilitan el comercio y facilitan la penetración de muchos de estos productos de la canasta exportable tradicional y no tradicional del país con accesos de mejor competitividad. Entonces, si usted me dice con Estados Unidos diversificar mercados, los tenemos diversificados. Yo creo que la dinámica y la creatividad más bien está en buscar con Estados Unidos. Yo creo que habrá que esperar algunas semanas. Yo concuerdo con que esto todavía es muy fresco. El presidente Trump ha tomado una decisión, no sabemos cuánto va a durar esto de acá. Si va a abrir una ventana, se habla que para el 9 de abril van a hacer una nueva revisión de aranceles. Hay una hoja de ruta entre Ecuador y Estados Unidos a través del TIC, que es la mesa de tratado de comercio que se viene trabajando en los últimos 6 o 7 años entre Ecuador y Estados Unidos, donde hay algunos temas comerciales puntuales que se tienen que resolver entre estos países, y mientras el Ecuador empiece a resolver favorablemente cosas como, por ejemplo, temas relacionados a propiedad intelectual, temas relacionados a seguridad jurídica, temas relacionados a tratados bilaterales de inversión, todo el entorno de la seguridad jurídica, que es lo que Estados Unidos también requiere de Ecuador. No solamente es que Ecuador, ¿qué le quita aranceles a Estados Unidos? Porque, repito, el Ecuador no le hace ni cosquillas a Estados Unidos en un comercio bilateral. Nosotros sí aprovechamos con ellos un importante comercio bilateral. Por lo tanto, yo creería más bien que la dinámica está en consolidar, en acercarse mucho más ahora, en buscar soluciones conjuntas y tratar de limpiar esa mesa comercial con esos irritantes que se llaman, que existen y que están planteados de país a país para poder viabilizar una mejor comunicación mucho más clara, transparente y fluida entre nuestras dos economías. No será de la noche a la mañana, de aquí en una semana, pero esa debería ser la hoja de ruta que le permita al Ecuador consolidar y construir una gran relación. Y por qué no, escuchaba en otra entrevista anterior, pensar desembocar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se lo ve a veces lejano, pero que al mismo tiempo está cercano. Quiero recordarle a usted que cuando estuve en la cartera de Producción y Comercio Exterior hace algunos años, logramos restablecer estas mesas de comunicación comercial llamadas TIC, y se firmó con el gobierno del presidente Trump en su primer mandato un tratado de comercio de primera fase que logramos regresar al Ecuador a sentarse a conversar de manera directa entre los dos países, ya mucho más serio para avanzar hacia un próximo paso que sería un tratado de libre comercio. Por eso la estrategia público-privada que hoy debe generar el Ecuador debe ser aún más concreta, más clara y más potente que nunca.
Ahora, Jorge, tomando en cuenta también que la situación ahora con Donald Trump es un poco distinta y parece un poco lejano que tengamos nuevamente la oportunidad de llegar a concretar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por lo menos de manera inmediata. En este punto, cuando ya nuestro país tiene pues estos aranceles del 10%, ¿qué se debe hacer? ¿Hacia dónde debe ir esa estrategia puntual y específica para mejorar nuestro relacionamiento comercial con Estados Unidos? Bueno, como se ha dicho, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir trabajando en lo que ya se ha avanzado. El Ecuador es un país minúsculo frente al comercio internacional. No somos una amenaza para Estados Unidos. Donald Trump lo ha dicho más de una ocasión. Latinoamérica es vista como una región que dice ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Entonces, en esa posición debemos entender cuál es nuestra situación y a sabiendas de esto, pues continuar apelando a que con esa situación en la que no somos competencia directa de este país, que somos un país muy pequeño y que no le generamos a Estados Unidos ningún tipo de conflicto, lo único que esperamos es poderle vender aquellos productos que ellos necesitan y que nosotros necesitamos que nos compren. Entonces, bajo esa lógica, esperar un tiempo prudencial, porque sí, en verdad es demasiado temprano para comenzar a elucubrar. Hay todavía mucha gente que está planteándose escenarios muy catastróficos o a veces escenarios demasiado optimistas. Yo creo que es prudente esperar y mirar qué es lo que va a suceder. Como decía hace un momento, el presidente Donald Trump podría cambiar de posición en las siguientes semanas, podría podría bajar un poco estos aranceles o incrementarlos, podría tener una posición distinta. Entonces nosotros debemos hacer lo que hemos estado haciendo estos últimos años, que es fortalecer las exportaciones. Muchos sectores han crecido, han hecho un excelente trabajo, entonces esa misma línea hay que continuar y esperar de que las buenas relaciones que se tienen, que no hay conflictos con este país, haya habido acercamientos, permitan que este país no mire al Ecuador como una amenaza, posiblemente concretar en algún futuro, tal vez no tan cercano, el Tratado Libre de Comercio, o por lo menos tal vez permitir que se regrese a que el camarón, el cacao, el banano tengan un arancel cero, ¿no? Ahora, si no, tal vez poder lograr unas pequeñas conquistas, ¿no? En este sentido. Sí, claro, pero posiblemente no se logre bajar el tema arancelario, podría resultar complicado, pero se podría, por ejemplo, buscar para compensar esto de esta medida arancelaria, buscar una mayor demanda y de esa manera trabajar conjuntamente con Estados Unidos para que crezca la demanda de nuestros productos y de alguna manera eso, como lo decía hace un momento, compense esta medida que se ha tomado arancelaria. O sea, sí, me pregunta. Claro, tomemos en cuenta que en Asia hay muchos países que exportan camarón a Estados Unidos y que tienen aranceles sumamente altos. Este podría ser una oportunidad para que la demanda de camarón de Estados Unidos, al verse afectado países asiáticos como Camboya, este país que exporta, no tengo claro cuál es la cantidad, pero podría disminuirse y Estados Unidos mirar en Ecuador un potencial socio para importar más camarón desde Ecuador. Es decir, este conflicto, esta guerra comercial que se da, abre muchos frentes, ¿no? Está muy interconectado todo, entonces siempre hay ganadores y perdedores. Si es que alguien pierde, alguien puede ganar. Entonces, tomando en cuenta que en el Asia hay países con aranceles mucho más altos que el Ecuador, algunos productos que están siendo importados desde esos países hacia Estados Unidos podrían reducir sus volúmenes y eso podría abrir posibilidades para las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos. Pero es muy prematuro, todavía estaríamos elucubrando y especulando demasiado. Creo que Iván quería decir algo con relación a esto. Sí, a ver, bueno, es decir, repito, estamos hablando de las oportunidades de Ecuador. Yo también coincido con Jorge en el sentido de que hay que tener un poco de mesura en el análisis profundo de lo que va a pasar, de lo macroeconómico. Repito, no se está hablando de la inflación, no se está hablando del impacto dentro de Estados Unidos, del consumidor.
porque le va a tocar pagar más por acceder a productos. No es que va a dejar de entrar camarón, banano o cacao. Entrará, seguirá entrando, pero los costos tendrán un incremento del 10% a esas materias primas, a esos productos, y eso será pasado al consumidor. Uh-huh. Entonces, el consumidor, cuando entra en una etapa de recesión económicamente hablando o de una inflación, el poder adquisitivo desciende y baja el consumo. Es dentro de los efectos colaterales que estamos ya contemplando. Y al bajar el consumo no es tan fácil que nos compre más Europa, que nos compre más Asia o que nos compre más Japón, porque estos mercados definitivamente también están siendo afectados por estas tarifas, por estos aranceles, y sus economías también se verán afectadas. Yo creo que estamos frente a escenarios muy pocas veces antes vistos, económicamente hablando, y que en los próximos días se va a observar definitivamente cuál va a ser la nueva dinámica mundial que depara en el comercio y en la economía. Definitivamente, hoy, por ejemplo, hablando puntualmente de los actores de las industrias de cacao en el mundo, de chocolate, pararon sus operaciones. Es decir, el Ecuador paró por el momento, porque todo el mundo no sabe en qué situación va a quedar. Si suben, si bajan, cuánto sube, cuánto bajan, porque, repito, los costos del dinero cambian, las tasas de interés, la FED ya está hablando de otras cosas en Estados Unidos. Es decir, son otros factores que están sobre la mesa que van a afectar definitivamente a las economías. Nosotros debemos seguir definitivamente impulsando la relación y la conexión que tenemos con Estados Unidos. La agenda público-privada Ecuador-Estados Unidos hoy debe ser más potente y más fluida que nunca. Ahora, bien, yo creo que es importante también destacar que estamos frente, como ustedes los dos han dicho y han analizado, estamos viviendo una etapa quizá inédita en este tipo de, podría llamarse una guerra comercial, en la cual los países, incluso dependiendo de su alineación ideológica, impulsan esta creación de aranceles. Ya hemos visto México, ya hemos visto Estados Unidos, ya hemos visto Ecuador con México, esta suerte de represalias entre los países cuyos gobernantes no logran sintonizarse y comienzan a emitir este tipo de medidas que finalmente afectan a los consumidores, afectan a los ciudadanos. O sea, yo creo que, como lo dijo Jorge, con esto para pasarlo a él, Ecuador no tiene el músculo, ni la capacidad, ni el tamaño de economía para tomar represalias, definitivamente de ningún tipo. Ya Europa acaba de anunciar medidas que va a tomar, pues, obviamente compensatorias, llamemos represalias contra estas medidas tomadas de Estados Unidos, con México, su principal aliado comercial. Lo propio está haciendo con Canadá, con México, aunque con estos dos países por el momento ha parado las tarifas, pero definitivamente nosotros como Ecuador no estamos en esa posición. Lo que sí concuerdo con usted es que el afectado principal, como siempre, cuando usted pone impuestos o aranceles en cualquier país, Ecuador, China, Perú o la Cochinchina, el afectado siempre va a ser el consumidor. Si nos ponen tarifas a nosotros acá, si hay más impuestos, ¿quién paga? Paga el ciudadano de a pie. Le resulta más caro el adquirir bienes o servicios, serán mucho más caros, y eso obviamente afecta el bolsillo y afecta a la economía. Eso es lo que va a pasar, y eso obviamente va a generar una crisis que no sabemos de qué magnitud va a suceder a nivel mundial. Jorge. Sí, precisamente lo que se ha dicho es esto, ¿no? Va a haber una crisis global. Varios de los líderes mundiales que han expresado el día de hoy en diferentes declaraciones lo que opinan al respecto de los aranceles concuerdan en que lo que nos espera es una crisis global. Algunos incluso han apelado a que el presidente Trump ojalá recapacite, revea estos aranceles, porque el presidente de China lo dijo incluso: en una guerra comercial todos pierden. Y a Estados Unidos tradicionalmente ha sido un país que ha promovido el libre comercio, y ahora estas medidas que se están tomando pues llaman mucho la atención, porque muchos se preguntarán qué es lo que está pasando, qué le hicieron a Estados Unidos, y la respuesta radica en que el señor presidente de Estados Unidos pues es un hombre de negocios, no es un político. Entonces su forma de proceder no es política, sino totalmente desde un punto de vista de
ganar y poner a los Estados Unidos en una mejor posición frente al mundo, y él ha sentido que en los últimos años muchos países se han aprovechado de cómo Estados Unidos ha estado manejando el comercio internacional. Él le ha echado la culpa a pasadas administraciones, ha dicho que han hecho un pésimo trabajo y que él ahora ha llegado para componer y recomponer todo aquello que no ha estado bien. Lo importante será que podamos demostrar que el Ecuador no es uno de esos países que ha puesto a Estados Unidos en una situación complicada. No lo hemos sido, como se ha dicho ya varias veces. Nuestro tamaño de la economía, nuestra posición en el mundo no nos permite que podamos tener una relación de tú a tú, como sí sucede con otras grandes economías. Entonces, lo que podríamos esperar es que no se nos vea como una amenaza y que eventualmente la situación no nos golpee tan fuertemente como algunos están pensando que va a suceder, ¿no? Lo que no significa que tampoco debemos estar preparados. Creo que está muy bien que se estén reuniendo los gremios, el sector privado, el gobierno, analizando los posibles escenarios y buscando canales que permitan mejorar la relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también prepararnos para eventualidades que se podrían dar, ¿no? Como decía, uno de los posibles escenarios es si hay en Estados Unidos inflación, la FED subirá las tasas de interés y eso nos va a afectar incluso en el financiamiento externo. Entonces, ir pensando en posibles escenarios sin querer ser pesimistas, pero también aterrizando en que la situación del mundo va a cambiar muchísimo y podríamos nosotros ser golpeados y hay que estar listos, ¿no? Efectos y consecuencias todavía impredecibles, como han coincidido los dos. Le agradecemos a Iván Ontaneda, exministro de Producción, y también a Jorge Altamirano, experto económico y docente de la UID, por su visión sobre lo que ha ocurrido y también sobre este análisis sobre respecto de las medidas de Donald Trump. Evidentemente, Ecuador está en desventaja en este caso y eso creo que queda claro, María del Carmen. Así es, y nuevamente gracias a Iván Ontaneda y al doctor Jorge Altamirano por habernos acompañado en este espacio. Hasta luego, gracias. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando